piensan cuánto va a durar esto, que me preguntó Alex, vamos a ver si se puede hacer en el espacio de 1 hora. Obviamente, Alex Maldonado era periodista y ya era columnista cuando Rafael Hernández Colón comienza en política y seguía siendo columnista cuando Rafael Hernández Colón se retira de la gobernación en el año 92. Yo tenía 2 maneras de empezar esto. Empezar desde el inicio, desde que Alex Maldonado por primera vez conoce a Hernández Colón, o empezar con el final. Y creo que es mejor empezar con algunas cosas que Alex escribió cuando terminó la administración de Hernández Colón, cuando estaba por terminar la administración de Hernández Colón, para coger un cuadro general de la opinión de Alex o las impresiones de Alex Maldonado sobre la figura de Rafael Hernández Colón, una vez completada su trayectoria como político activo dentro del Partido Popular y de Puerto Rico. Y por eso voy a empezar con un artículo que escribiste en diciembre de 1992, ya en la última semana el último cuatrienio de Rafael Hernández Colón. Te escribes una columna de título History's Verdict on RHC. Y ahí dices lo siguiente. Hablas de su extraordinaria habilidad administrativa y su liderato, con una inteligencia que aplica con gran intensidad los problemas difíciles de Puerto Rico, que por ser organizado y traza objetivos y estrategias claras, hace las cosas. Tiene una integridad personal inquebrantable y es intelectualmente honesto. Bueno, bastante buena impresión. Pero a eso le añades, y a esto es lo que quiero ir ya desde el principio, que esto viene unido a una enajenación del mundo político puertorriqueño y tu opinión de que una persona con esa capacidad intelectual y con esa integridad no hubiera durado en política puertorriqueña, pero duró 30 años. ¿Por qué tú entiendes que Hernández Colón, siendo así, duró 30 años? Y buenas noches, que nos hemos... Buenas noches. Buenas noches a ustedes. ¿Por qué duró 30 años? Por la razón que tú me citaste. Rafael es una persona extraordinaria, con unos talentos extraordinarios. Yo pensé, como lo dije, que había gobernado muy bien, pero yo sé que no me hiciste la pregunta, pero... Tú di lo que tú quieras. Yo puedo decir lo que quiera. Mira qué clase de periodista es este. Yo dije también que, en mi opinión, había cometido un error que francamente cuando lo cometió me sorprendió mucho, y era reabrir el asunto del estatus. Nunca pensé que iba a tener éxito, y aunque se logró muchas cosas, no tuvo éxito. Y para mí eso era parte de la complejidad que una buena palabra para usar para tu padre, Rafael, una persona compleja, difícil de entender, pero en resumen, pensé que había gobernado muy bien, pero cometió un error y salió de ese error Pedro Rosselló. No es que no te había hecho la pregunta, es que esa pregunta viene más adelante, bueno, más hacia el final. Estamos empezando, empezando con una apreciación general, pero tú dices una persona de gran habilidad, extraordinaria habilidad administrativa. Eso yo creo que fue demostrado una y otra vez.
enfrentándose a problemas grandes. Si Rafael siempre ha tenido una habilidad, realmente, yo sé que la palabra la estoy usando mucho, extraordinaria, porque no es lo usual, de concentrarse. Y tú no logras nada en la vida. Y ciertamente no logra nada cuando es complejo. Y gobernar a Puerto Rico es complejo. Si tú no tienes la habilidad de concentrarte como un laser beam y de poder entender prioridades. Porque tú eres gobernador de Puerto Rico, tienes 40 cosas, 50 cosas importantes. Pero ¿cuál es lo más importante? Y lo segundo, y poder concentrarte en lo importante. Pero mencionas en esa columna, con asombro, de que esto es una persona, y ya está al final, ha sido candidato 5 veces a la gobernación, electo 3, quizás 4, pero electo 3, que tú lo veías que era una figura un tanto enajenada del mundo político puertorriqueño, a la misma vez que es la figura principal en su momento. Bueno, Rafael al final de su tercer término, sí, tuvo problemas políticos, tuvo problemas en el partido y el análisis mío era que era resultado de lo que para mí fue un error, el estatus político. Eso lo vamos a cubrir ya mismo. Y yo loco por entrar en yo estoy bastante de acuerdo contigo en eso, pero hay que calentar los motores primero. 2 años antes, tú habías escrito una columna sobre el discurso inaugural último de él. 2 años antes, en 1990. Él ha dado ese discurso a principios del 89, y es que encuentras la columna, el folleto. Y en esa columna, tú estás hablando del discurso y dices lo siguiente, y es en inglés. What Hernández Colón reveals about himself is something that those who know him well have long sensed. His deep religious convictions, the sense of his purpose for living, and his political life are one and the same. Politics is not an adjunct, something he does for power or ego. It is at the core of his innermost rationale for existence. This is why I think so many have had difficulty understanding him as a political leader. It is why some within his own party reject and resent what appears to be his attitude of infallibility, what appears to be a messianic monopoly on truth. Okay. Primero señalas unas convicciones religiosas profundas, que es algo que dice que las personas cercanas a él habían percibido. Bueno, habían percibido, ¿por qué? Porque él no hablaba de eso. ¿Cómo se notaba ese deep religious conviction entonces? Tengo que decir que esa parte de Rafael, yo la entendí, la vi clara, bastante tarde en la relación que tuvimos como gobernador y periodista. Yo no lo veía, en parte porque no era algo que se hablaba. Yo no recuerdo una sola conversación que tuvimos, quizá la tuvimos, pero yo no me recuerdo, sobre religión. Pero yo me di cuenta, tratando de conocerlo, que como periodista era esencial. Si voy a escribir sobre él, ¿quién es él? No me di cuenta hasta bastante tarde lo central que era sus convicciones religiosas en su vida y en su pensamiento y en sus actuaciones. Y cómo él se veía a sí mismo, y especialmente cómo veía su misión, su destino como político
y líder de Puerto Rico. Y comentas que crees que porque él tiene esa combinación de que lo mueve o lo dirige a un sentido religioso, una convicción religiosa, un sentido de propósito en la vida, que todo eso está unido, que la política para él no es un juego de ego, no es un juego de posiciones, sino que es para lograr unos objetivos motivados así. Pero que eso se percibía, me imagino que porque la gente no conoce eso, se percibía como una especie de arrogancia. Esto es historia oral, y entonces oral requiere voz. Pero esto es aún al final de su carrera. Mucha gente ha visto a Rafael como arrogante, pero las personas que tienen seguridad en sí mismos y tienen una inteligencia como la tiene él, pues eso es natural. Yo nunca lo he visto a él como arrogante. No es una palabra que yo usaría o creo que he usado para describirlo. Sí, desde la primera vez que lo conocí, me di cuenta que él era diferente. Esto es en la Comisión de Estatus. La primera vez que lo conocí, que si quiere puedo entrar en eso, yo, joven, y él es diferente. Él no se parece a nadie que yo conozco y ciertamente no se parece a ningún político. No se parece a Muñoz Marín, o a Ramos Antonini, o a Luisa Ferré, o a García Méndez. Él es distinto. Pero yo nunca lo he considerado a él arrogante. Yo sé que mucha gente sí, pero yo no. Pero aquí tratas o buscas explicar por qué pudiese tener esa proyección, Sí, sino que es que está siendo guiado por unas condiciones que quizás la gente no percibe, excepto lo más cercano a él. En parte, yo creo que la parte religiosa que tú dices que le da a él un gran sentido de seguridad y de propósito de que él está en este mundo y que su existencia tiene un propósito y esa seguridad, que él lo dice en su último libro, que él habla de su relación con Jesús y que siente que Jesús está con él y eso le da una gran seguridad. Si tú no sabes la fuente religiosa de esto, pues, oye, y es que la gente que tiene mucha seguridad en sí mismo y que tienen inteligencia superior, una palabra mala hoy en día, oye, pero hay gente que se van a proyectar y van a tener una reacción negativa de algunas personas. Que es lo que podría ser una reflexión final que tú haces en esa columna, que es del 90. Dices, it is this unity, this material and spiritual integrity that Hernández Colón brings to the job that results in his extraordinary ability to concentrate and reach deep into the island's extremely difficult problems. He can be and has been, particularly in crisis, an exceptionally effective governor. The terrible 73-75 energy crisis, the 936 crisis in 85, Hurricane Hugo. Es la unión, como tú dices, de su creencia religiosa que traduce en actividad política. Sí, yo no usaría la palabra unión, es fuente, no es la única. Él tiene varias fuentes. Una de ellas, que vamos a hablar de eso, es su relación con Muñoz. Eso es una fuente bien importante. Pero esa es una fuente. Y repito, una fuente que me tardó tiempo en yo verla y entenderla. Pero tú hablas de la primera vez que lo conoces. Eso viene precedido por una carta que él te envía. Que te envía... Si yo recibo una carta de... Estamos en los 60, estamos a principios. Estamos en los 60, antes de tú nacer. No, yo
nací en el 61, yo creo que ya... bueno, ya tú habías nacido. Ok. Recibí una carta de un comisionado de servicio público y tengo que decir que cuando leí la carta me di cuenta que no era la carta usual. Y tuvo un impacto. Yo pues, recibí en el mundo, en 60, ¿qué año fue? 64, estaba en el Star. Yo recibía muchas cartas. Entonces, en una de las vistas de la Comisión de Estatus, este joven se me acerca y me dice, yo soy Rafael Hernández Colón, y ya ahí yo lo conecté con la carta que me había impresionado favorablemente y, para repetir, me di cuenta de la primera vez que lo conocí que Rafael era diferente. Y entonces él luego es secretario de Justicia y viene la columna de Santín. Santín escribe una columna que viene al tema que tocamos al principio, diciendo que Rafael Hernández Colón es un arrogante. En tu memoria, tú hablas de que a ti te molesta esa columna. En ese momento te molestó esa columna. Tú casi no conoces a Hernández Colón todavía. Escasamente lo has visto en la Comisión de Estatus, recibiste una carta. ¿Por qué a ti te molesta la apreciación de Santín en ese momento? O primero, ¿qué es lo que plantea Santín y qué es lo que motiva a Santín? Santín en aquella época era el columnista más importante. Todo el mundo leía la columna y la columna tenía mucho efecto. Pero era una columna de política y de chismes. Y Santín, si era, ¿cómo se llama? Si estremecía la opinión pública, pues lo publicaba y no lo verificaba. Esa era una falla que yo lo veía en él como un periodista, una persona, dicho sea de paso, estuvimos juntos en el mundo, personalmente encantador, tenía un carisma. Esa columna me pareció, y no era la única, como exagerada y demagógica. Yo pensé que fue injusto y que los periodistas pues no debemos de ser injustos. Esa fue la reacción. Pero ese era el estilo de él. Él hacía eso. Yo no creo que él tenía nada personal en contra de Rafael. Ese era su estilo. ¿Y cuál era la base que él tenía, el fundamento para...? Bueno, la verdad es, Santín, cuando cerraba la primera edición, esto era en el viejo edificio, en el viejo San Juan, salía una esquina y ahí empezaba a fumar y tenía una tertulia y qué sé yo, con amigos, en la misma esquina de la calle, que yo lo veía cada rato. Entonces en la calle San José. Esa calle San José, y Rafael pasa, el secretario de Justicia. el secretario sentado atrás. Que entonces la oficina era en Fortaleza, al lado de la Fortaleza. Y aparentemente yo creo que eso lo dice, algo le cayó mal a Santín cuando lo vio sentado en el carro. Sentado atrás. Atrás, sí, no sé dónde. Y ahí me imagino, ese es un arrogante y no me gusta. Y escribió la columna y a mí no me gustó. Todavía hay gente que le molesta, que se siente atrás. Se siente atrás. Bueno. Pero... si ese fuera su único problema. Es para esta época, o sea, todavía tú conoces muy poco a Hernández Colón, en términos de trato personal. Muy poco. Es para esta época, tú narras en tu memoria, que tú te encuentras con él en casa de Muñoz Marín. Y eso a ti te impactó. Esta es una persona que no conoce, el secretario de Justicia, dentro del Partido Popular, todavía una persona, vamos a decir, de escasa importancia dentro de la estructura política, por lo menos esa es la impresión. ¿Por qué te impactó que él llegara a la casa de Muñoz Marín? Sí, esa fue una noche emotiva,
Muñoz, yo estaba con Muñoz ahí solo, dando un trago, y Sánchez Vilella le manda a Muñoz una columna de Walter Lippmann, el columnista más grande de todos los tiempos, sobre la muerte de Adlai Stevenson, que había sido candidato para presidente y que era una especie de Dios para los liberales y los demócratas. Stevenson murió y Lippmann le dedica una columna y Muñoz me la está leyendo, muy emotivo. Creo que hasta tenía lágrimas en los ojos. Esto es en Trujillo Alto, lo que En le llaman Trujillo Trujillo Alto, Alto. en el bohío de Trujillo Alto. Y viene no sé si el bohío en la casa, bueno, viene un guardia y le habla y Muñoz dice sí. Y entra este joven y la verdad que me impresionó porque Muñoz tenía sus amigos que me imagino que entraban, Fonsaldaña y ese tipo, pero entra este joven que yo escasamente lo conocía en un momento bien emotivo para Muñoz y le dijo que sí, que entrara. Y entró Rafael y se sentó, estuvo un rato. Y yo dije, bueno, tiene que ser importante. Tiene una persona importante. Si no lo es, pues lo va a hacer. Pero Muñoz lo está recibiendo. Muñoz lo está recibiendo, pero como una cosa natural. Y se veía, yo sentí que Muñoz lo apreciaba. Estamos hablando como para el 65. Estamos hablando bien temprano en el asunto. De ahí Hernández Colón pasa a aspirar al Senado. Sale electo senador por acumulación. Muñoz Marín sale electo también senador por acumulación. En la primera elección que pierde el Partido Popular. Esto después de Muñoz haberse retirado en el 64, haber recomendado a Sánchez Vilella para que fuera el gobernador de Puerto Rico, haber sucedido todo el incidente con Sánchez, la división del Partido Popular, la derrota del Partido Popular, que pierde la gobernación, pierde la Cámara de Representantes, gana el Senado por 3 votos, tiene 3 senadores, más que el PNP. Muñoz expresa que no va a aspirar a la presidencia del Senado, que no la aceptaría, y pues empieza ese, que no lo voy a narrar en detalle aquí, ese esfuerzo que desemboca en que el Partido Popular o la delegación del Partido Popular nomine a Hernández Colón para presidente del Senado. Él tenía fuerte oposición de la vieja guardia en el Senado, pero el caucus toma la decisión y es el nominado. Hay una ventaja de 3. El PNP nomina a Justo Méndez, se lleva a cabo la votación y sale empate. 3 votos en blanco y 12 votos a favor de Hernández Colón, 12 votos a favor de Justo Méndez. Hernández Colón le dice a Muñoz Marín, y yo voté en blanco. Y ahí Muñoz Marín se pone de pie, dice, yo voté en blanco y voy a volver a votar en blanco en la segunda votación. Y Muñoz Marín se pone de pie y en una forma muy dramática dice, anuncia, yo voté por Rafael Hernández Colón y en la segunda votación, manteniendo el mismo, más o menos lo digo así, manteniendo el mismo apoyo que le tengo a Rafael Hernández Colón, no voy a votar. Y entonces, y que la responsabilidad caiga donde caiga, ¿verdad? Bueno, además está decir que los otros 2 que habían votado en blanco, en esa ronda no votaron en blanco y Hernández Colón salió electo presidente del Senado. Pero ahí está la mano de Muñoz, logrando la victoria de Hernández Colón, la elección de Hernández Colón a la presidencia del Senado. Pero 2 meses más tarde, tú escribes una columna que le pones de título PPD cruza línea decisiva. Y es una columna donde tú narras un incidente sobre la nominación de Efraín Santiago como comisionado de Servicios Sociales o secretario de Servicios Sociales. Muñoz se oponía
en el caucus. Muñoz decía, es lo que tú narras, decía que este señor lo que va a traer es la política a esa agencia y no debe ser confirmado. Y que Hernández Colón dice, pero es que yo no puedo parar un nombramiento por una mera sospecha. Y gana la votación del caucus Rafael Hernández Colón y Efraín Santiago queda confirmado unánimemente en el... Y tú dices que ese es el momento, la línea divisoria. Ese es el momento donde Hernández Colón se convierte en el líder del Partido Popular. O ese es el momento donde pues, se pasa el batón, ¿tú crees, oficialmente? O que ilustra que se pasó el batón oficialmente. ¿Qué dice eso de Muñoz en ese momento y qué dice eso de Hernández Colón en ese momento? Bueno, ese fue, me pareció un momento importante. La historia para un periodista y lo que estaba pasando, que venía de los tiempos de Muñoz retirarse, los años de Roberto Sánchez Vilella, era este partido que ya ha estado tantos años en el poder, iba a haber una transición de generación, de liderato, que era lo que quería Muñoz y que no funcionó bajo Roberto. Al contrario. Y Rafael, obviamente, así es que yo lo veía, él entendía todos los errores que cometió Roberto. Y además, Rafael, yo creo que Roberto también, pero tuvo problemas de comunicarlo. Rafael sentía una tremenda lealtad y cariño para Muñoz, pero tenía que establecer que iba a haber una transición en poder, en generación, y este fue un gesto que me pareció importante en esa transición. Y ese fue el punto de la columna. Pero hay un esfuerzo consciente de Muñoz Marín de lograr esa transición, me parece a mí, de la columna, porque tú señalas que él no trata de imponerse, sino que él se comporta en el caucus como un senador más, y que los otros cogieron el mensaje. Él se estaba oponiendo, pero una vez entró en debate con Hernández Colón y Hernández Colón prevaleció. No, pero que Muñoz quería la transición, la quería desde que se retiró. ¿Y tú crees que Muñoz es el que lleva a que Hernández Colón sea presidente del Senado o no? Eso es complicado. Muñoz me dijo a mí que él no favorecía a Rafael. Y creo que Rafael dijo en uno de sus libros que él no era el candidato de Muñoz. Pero a encontrarse en esa situación, oye, no va a permitir que el PNP controle el Senado. Es decir, yo entendí que eso es obviamente una situación bien difícil, porque tú sabes, el dedo otra vez. Pero entiendo lo que, repito, lo que me dijo Muñoz, que él no impulsó a Rafael. Y hablando de dedo y los deseos de Muñoz de transicionar, estamos ahora en 1969, Hernández Colón es el presidente del Senado, va a ser presidente del partido más tarde en el año, eso vamos a llegar ahora. Muñoz está deseando lograr esta transición, ya falló en su primer intento, pero cuando él renuncia o dice que no se va a postular nuevamente y señala a Sánchez como quien lo va a suceder, tú escribes una columna donde buscas explicar por qué Muñoz escoge a Sánchez. Y la explicación que pone, me corrige si estoy mal, es que Muñoz quería que los puertorriqueños empezaran a escoger buenos administradores como gobernantes
y menos el líder fuerte, caudillista. No creo que usaste la palabra caudillista, pero tú hablas de la desmuñocización del Partido Popular y del país, de que él veía que lo que debía tener Puerto Rico era este tipo de líder, muy distinto a lo que él fue. ¿Crees que la percepción de Muñoz a 1969 de Hernández Colón era que él se asemejaría a lo que él pensaba en ese momento? Más un Sánchez que un Muñoz. 69, no estoy hablando 92 después que vemos todo, sino 69. Este es el señor que tú dices raro, distinto. La contestación. No has dicho raro todavía, pero sé que viene. Yo digo distinto. Con lo de Roberto, era una cosa totalmente distinta. Muñoz le tenía, no solamente dependía de Roberto, le tenía un gran afecto a Roberto. Y, en mi opinión, yo creo que es evidente, cometió un error. Y lo que me pareció a mí es, quizá esto sea muy sencillo, que si tú eres un gran número 2, las cualidades que te hacen a ti un gran número 2 te fallan cuando tú eres número 1. Y Roberto, al entrar en la gobernación, según yo lo veía como reportero, tú sabes, yo creo que vio en Rafael desde el principio que no era otro Roberto, que era una persona totalmente distinta y una persona que tenía un peso, tenía la cosa de Rafael, lo que él proyectaba, que estamos hablando de su manera de concentrar y la profundidad a las cosas. Rafael proyectaba eso. Y yo me imagino, no me imagino, lo decía, que él admiraba mucho a Rafael sin realmente, yo creo, tú sabes, sentirse que lo entendía. Rafael no era fácil de entender. Sí, Rafael no era parte del grupo íntimo de ir de noche y estar hasta toda la mañana dándose trago y hablando de ese tipo de cosas. Eso no era la relación. Era una generación distinta, era bastante distinto a los otros líderes, pero tratando de contestar tu pregunta, yo no creo que Muñoz pensaba este va a ser un administrador tipo Roberto, porque se dio cuenta que Rafael era muy distinto. De hecho, esto de muy distinto, yendo para atrás un poquito, cuando era secretario de Justicia, hay un incidente donde tú vas a su casa y tocas a la puerta. Esto es inconcebible hoy día, pero que Alex... Esto ocurre cuando él es secretario de Justicia y tú eres periodista. Él es secretario de Justicia y yo me acuerdo, porque eso yo no lo hacía. Porque tú sabes, yo era agresivo, pues yo no era un presentado. Ir a las casas a la gente de noche, tocarle la puerta. Pero... Esto es en el Viejo San Juan. Esto era en el Viejo San Juan, la calle Sol, y había todos esos rumores de que Roberto estaba enamorado con una de sus ayudantes y qué sé yo. Y a mí no me gustaban esos rumores. Yo no escribía sobre eso. Pero llegó un momento que yo digo, yo tengo que preguntarle a alguien si eso es cierto. Y yo no sabía a quién preguntarle. Entonces, ¿por qué no voy a la casa de Rafael? Que eso es importante que tú recuerdes eso, porque ya la relación era un poco más, porque yo no creo que lo hubiera hecho, pero yo me sentí que cómodo en tocarle la puerta. Pero para ubicar esto un poco más, tú vivías en el Viejo San Juan. Sí. Y es de noche. De noche.
Y Hernández Colón vivía en el Viejo San Juan, estamos hablando Sí, de eso, y yo decidí ir así que era a quien quizás tenías más cerca en ese momento. en pero ese aún más así, cerca y que yo tenía más confianza en hablar algo que yo consideraba desagradable, que era tipo chisme, tú sabes. Y sí, te toca la digo, puerta y él abre. él abre y te tengo que decir que otra vez me impresionó porque él estaba en su oficina leyendo de noche y yo no acostumbraba a ver los políticos leyendo de noche. Si yo iba a ver a Muñoz de noche, nunca lo encontraba leyendo. Y él estaba en su oficina con unos libros y yo digo, bueno, ¿este es un político o es un profesor universitario? ¿Qué es eso? Distinto. Y le pregunté, Rafael, ¿es cierto? Yo creo que yo era la última persona en el mundo o en Puerto Rico en saber de esa situación y Rafael fue el que me dijo, es cierto. Mira qué tipo de periodista yo era. Terrible. Yo no sé qué es más raro ahí, tú tocándole la puerta o él abriendo la puerta, pero volvemos al 69, diciembre del 69, la asamblea aquí en Ponce, donde Hernández Colón se convierte en el presidente del Partido Popular. Hay un incidente, tú lo narras en tu memoria, de que Muñoz pide hablar primero, que eso irrita a Hernández Colón, porque dice, bueno, pues que va a aparecer Sánchez de nuevo, el problema y ahí es que él cuando habla dice las palabras, quizás las más famosas de él, si en mí han de ser la responsabilidad, mías habrán de ser las decisiones. Tú lo pones en una columna, lo pones en tu memoria, pero como haces una columna de ese incidente en Ponce, como otro de estos puntos que marcan el traspaso de poder que lo deja Muñoz y lo asume Rafael Hernández Colón. Ya de manera definitiva, tú entiendes, que ya ahí Hernández Colón es el líder del Partido Popular. Sí, yo nunca pensé, José Alfredo, que Rafael iba a tener el mismo problema que tuvo Roberto Sánchez, porque era una situación distinta. Roberto Sánchez estuvo con Muñoz desde yo no sé de cuándo, al lado de él, y era una cosa tan que esa cosa de ser leal a Muñoz y al mismo tiempo demostrar que tú eres tu propio hombre, que tú no eres, tú sabes, que él te domina y qué sé yo, eso es una línea difícil que obviamente Roberto no pudo bregar con eso desde su primer discurso, cuando comenzó a hablar de que todo iba a ser nuevo. ¿Pero qué es esto? Ganó otro partido, tú sabes. Entonces Rafael tenía esa situación que él la vivió y la entendió, él vio todos los errores de Roberto y lealtad a Muñoz, porque si tú no tienes lealtad a Muñoz, todo se cae. Tú no puedes ser líder del Partido Popular sin ser leal a Muñoz, de representar continuidad de lo que fue una gran obra, pero al mismo tiempo yo gobierno, yo controlo mi vida y mis decisiones. Yo soy independiente en ese sentido. Y esa es una línea difícil que Rafael la entendió y en esa asamblea ahí fue que lo anunció dramáticamente. Lo que me lleva a uno de los incidentes de los que más tú quieres hablar, que no necesariamente es Hernández Colón estableciendo una diferencia, sino viendo las cosas diferentes. 1970, el pronunciamiento de Aguas Buenas. Tú escribiste palabras muy severas sobre, bueno, fue una serie de columnas sobre el pronunciamiento de Aguas Buenas y lo que tú entendías que era un grave error.
eso es una constante en tu pensamiento sobre el Partido Popular y su relación con el tema del estatus. Pero en ese momento dado, Muñoz estaba en contra del pronunciamiento de Aguas Buenas. Él está por Roma. Él está escribiéndole a amistades, está horrorizado con el tema del pronunciamiento de Aguas Buenas. Tú también. Pero tú no estás en comunicación con Muñoz en ese momento. Esto es independiente. ¿Qué era lo que tú veías en el pronunciamiento de Aguas Buenas como un gran error que estaba cometiendo Hernández Colón? De hecho, yo no sabía de la posición de Muñoz y yo no sabía que Muñoz se había opuesto hasta que no lo leí en el libro de Rafael, que lo menciona. Que él entendía que esto era, qué sé yo, pero que era políticamente suicida. Mira, José, yo llegué a la conclusión para 1963, por ahí, 64, que la gran tragedia de Puerto Rico era el estatus político. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Importantísimo. No hay nada más importante que esa relación. El estatus es importante. Llegué a la conclusión, ya no tan claramente como más tarde, que la estadidad era imposible. No mala, imposible. Se está discutiendo algo y hay un partido creciendo y que obviamente domina, ha ganado 6 de las últimas 12 elecciones, que creen la estadidad. Pero que crea en él y que la estadidad sea una realidad son dos cosas distintas. Para mí no es una realidad. Y hay la independencia, sin mencionar, 10% o el 8%, yo no sé, del pueblo a favor de la independencia, 90% en contra. 4. 4, pero quizá entonces era un poco más. Sí, o 3, de hecho. Y yo, mi pensamiento era que si tú quieres mejorar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y hay muchos campos para mejorar, y se debe mejorar, que la manera de hacerlo es coger un asunto, digamos, económico, y bregar con él como un asunto económico. Necesitamos esto para el desarrollo económico de Puerto Rico, ok, pero abrir todo el asunto del estatus, y en este caso el pronunciamiento de Aguas Buenas, que fue una reacción a Ferré, que no estaba cumpliendo con el mandato y que no quería crear los comités ad hoc, y creó uno para el voto presidencial, y el Partido Popular estaba molesto con esto, Rafael estaba molesto, y ahí viene, yo pensé que ese enfoque de tirar todo el estatus. Perdona, para darle contexto, porque siendo esto historia oral, cuando alguien escucha esto dentro de 200 años, sí, 200 años. Tiene que saber lo que estamos hablando. En el 67 hubo un plebiscito, gana el Estado Libre Asociado. La Comisión de Estatus había recomendado que se hicieran unos comités ad hoc si ganaba el ELA, sí, para maximizar su desarrollo, pero gana Ferré, y Ferré lo que hace es un comité ad hoc para el voto presidencial. Sí. Y Ferré, que había en la campaña, se había comprometido cumplir, porque era un mandato de ley. Eso yo lo entiendo. Pero coger el ELA con sus defectos, para mí el ELA es una obra genial dentro de las realidades de Puerto Rico y de Estados Unidos. Una isla pequeñísima, que no quiere independencia, que muchos quieren la estadidad, pero que es imposible, y qué sé yo, que necesita desarrollo económico, mucha gente pobre, muchas arrabales y todo eso. El ELA es lo que funciona. Y yo pensé que el pronunciamiento de Aguas Buenas
oye, prácticamente hablaba de un nuevo estatus. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y pensé que iba a tener un efecto negativo en lo que es real importante, que es quién gana las elecciones y quién gobierna. Eso sí que afecta a nuestras vidas y es real. Y pensé que esto era un error. Y Rafael escribe en uno de sus libros que yo estaba equivocado. En su memoria. En su memoria. Que estaba equivocado porque él ganó. Porque él ganó. Pero tú le respondes. Ah, sí, él tuvo que explicarle. Él dice en su libro que tuvo que tirarse para explicar lo de Aguas Buenas. Gana a pesar de... Para mí, ganó a pesar de reabrir ese tema y de una manera que me pareció que no era necesaria. Hernández Colón es electo gobernador. Aquí vuelve a aparecer la figura de Muñoz Marín camino a esa elección. En tus columnas, inclusive en las memorias, creo que lo mencionas, tú no creías que Hernández Colón podía ganar esa elección. No. ¿Por qué? Porque cuando uno mira desde acá, uno dice, lógico, el Partido Popular se reunifica y vuelve a ganar. Hay una tendencia a creer que el que está en el poder tiene una oportunidad buena de ganar. Puerto Rico, eso no es tan fácil. Pero tú sabes, el reelecto, ¿sí? Ferré hizo muchas cosas para ser reelecto, regaló 20,000 cosas, un bono de Navidad y qué sé yo. Y Rafael era desconocido en gran parte, no era el político normal, no era, como ya he dicho tantas veces, no era, ¿sabes? Como todos los otros políticos, era distinto, parecía ser un poco tímido, no era tan fácil para... Así que yo, el análisis, no que yo, ¿sabes? Para mí, predecir quién va a ganar, eso no era, pues eso no es lo mío, realmente es más bien tratar de entender qué es lo que está pasando y tratar de ver cuáles son las consecuencias. Pero la verdad es que yo pensaba que Ferré iba a ser reelecto. Sale electo Hernández Colón, viene en un cuatrenio muy duro. Tú escribes muchas columnas criticando la gestión de Hernández Colón. A pesar de que después surge que entendías que lo estaba haciendo bien, pero Periodista al Fin lo que publicaba eran críticas muy severas de la gestión de Hernández Colón. Pero en esos años, Muñoz Marín te pide que lo ayudes en la redacción de las memorias o a organizar las memorias. Y tú compartes mucho con él en su casa. Muñoz en esa época escribe un diario. Mi impresión es que escribe el diario para tener un lugar donde él decir lo que está pensando, que no quiere decirlo públicamente, porque no debe estar interfiriendo en la gestión de Hernández Colón. ¿Tú crees que era así? Sí. Pero que él opinaba en términos generales, ¿verdad? No podemos ir paso a paso, pero ¿cuál era la apreciación que él te comunicaba a ti sobre la gestión de Hernández Colón durante esos años? Bueno, Muñoz me pidió que lo ayudara, como tú dijiste, y me dijo, pues, ¿por qué tú no vienes para acá 2 o 3 veces a la semana? Y yo, don Luis, yo soy director del Mundo, yo tengo cosas que hacer en el mundo. Llegar a Trujillo Alto es un problema. Yo había sobrevivido una de las campañas más brutales en mi contra del PNP, de que yo era un popular de clavo pasado, y yo tenía que probarle a todo el mundo que no lo era, especialmente a mis jefes que me pagaban mi salario, a Tina Hills y a lo que era. Y ir a Trujillo Alto para reunirme con Muñoz
2 o 3 veces a la semana no era una buena decisión mía. Así, pero lo hice. Yo me desaparecía. Yo no sé lo que mi secretaria pensaba, porque me desaparecía, estaba fuera 1, 2, 3 horas. Podemos imaginar lo que pensaba. Yo no sé lo que... Pero me imagino que no pensaba cosas buenas. Pero, y Muñoz, lo que hacíamos es que yo iba a su oficina y grabábamos por 1 o 2 horas, entonces me invitaba a sentar a comer, y él estaba loco por hablar. Y en muchas ocasiones, loco por decirme que mi columna ese día o el día antes era un disparate. Porque yo no creo que yo critiqué a Rafael. Yo lo critiqué, pero no fue como los de pronunciamiento, que eso. Yo pensaba que estaba tomando decisiones que para mí, y Muñoz le molestaba muchísimo y me decía, y creo que lo dijo en su diario, que si yo tenía razón, eso quiere decir que un gobernador no puede tomar decisiones que el sector privado, en este caso eran unos grupos bastante de derecha que se habían organizado. Yo no lo estaba respaldando a ellos, no creo que escribí nada respaldándolo, no estoy casi seguro. Pero entonces me decía, pero Alex, no se le puede dar a los hombres de negocio un veto, hacer las cosas que hay que hacer. Además, yo estoy en desacuerdo porque Rafael tiene que ir mucho más lejos. Y él decía cosas que hay que parar en seco todo crecimiento urbano. Y porque Muñoz estaba en una época que él quería regresar a sus raíces socialistas y en su mente era socialista. Y él pensaba que Rafael era conservador. Entonces, eso es lo que me decía. Y creo que hay algo de eso en el diario. Y yo criticándolo porque qué sé yo, aquella cosa de el almacén y estas cosas, qué sé yo. Entonces, él sentía, como dije los otros días, el almacén de alimentos. El almacén de alimentos. Él sentía, que lo mencioné los otros días en la Fundación Muñoz Marín, que Muñoz le gustaba decir que era ese puertorriqueño con menos libertad de expresión, porque no podía decir lo que creía, tú sabes. Entonces, eso almuerzo conmigo. Era donde los decía. Era defendiendo a Rafael, pero diciendo que tenía que ir mucho más lejos. Ese fue un cuatrenio donde se adquiere la naviera, se crea la compañía naviera, ¿sí? Se adquiere la compañía de teléfono, se crea el almacén se logra la 936, se hacen los trabajos del comité ad hoc con Muñoz, de hecho, en el comité ad hoc. Está la crisis del petróleo. Hernández Colón tiene que recurrir a impuestos para atender la crisis. Se hacen muchísimas cosas. Pierde las elecciones. Tú escribes una columna para analizar por qué perdió las elecciones. Menciona todo esto. Bueno, pues se dice que la crisis del petróleo, se dice que los impuestos. Concluyes que no fue nada de eso, porque dices 3 semanas antes de las elecciones, él está al frente en las encuestas, y se lo atribuyes a la campaña de difamación que ocurre en esas últimas 3 semanas, que era algo pues, que no se había visto hasta entonces, pero haces una mención, que es la relevante para hoy, entre los factores que se citaban como causa, y dices, el estilo algo solitario de Hernández Colón. O sea, volvemos a lo mismo. Lo de Hernández Colón distinto de Hernández Colón, ¿o a qué tú te refieres ahí como el estilo algo solitario de Hernández Colón? Que él no era el político normal de estar en todo sitio, dando mano, hablando. Él era
serio y qué sé yo, y yo sé que algunas de las personas que los rodeaban se quejaban y que tenían que decirle, mira, vete, saluda a este, saluda, no te vayas. Sí, él no, quizá se proyectaba un poco frío en el sentido intelectual, sobreintelectual, tú sabes. Pero hay un incidente personal tuyo para esa época, poco después de eso, que parece reñir con esa imagen del Hernández Colón solitario, frío, distante, que pudiese ser la percepción de la gente. Y es un incidente con tu mamá. Por culpa tuya, a tu mamá le cortan la luz. Yo no estoy contando un chisme, eso está en la memoria de él, así que yo no estoy le cortan la luz y tú llamas a Hernández Colón, que era gobernador. No te daba ningún miedo hacerlo porque previo a eso habías ido a la puerta de él, habías tocado y lo habías hecho salir, así que ya eso tenía precedente. Pero ya vas al gobernador, le dices, mira, pero esto es un mes nada más, o sea, aquí es un poco abusivo, fue culpa mía porque yo era el que le pagaba la luz a mi mamá, pero tengo que resolver este problema. Hernández Colón lo resuelve. Ahí es que tú conoces a Willy Miranda Marín y Willy te dice que expresa unas disculpas, pero parece que Hernández Colón expresa una disculpa mayor. ¿Qué es lo que hace Hernández Colón con respecto a este incidente? Bueno, déjame decir que yo no acostumbraba a llamar a Rafael. Yo no me recuerdo si lo había llamado una vez. Sí, yo era periodista y nos conocíamos y todo eso, pues yo no lo llamaba y mira, Rafael. Así que yo estoy seguro que cuando él recibió mi llamada, él atendió porque hay que atender los periodistas, tú sabes, eso es importante. Sabe Dios lo que pensó que podía... Sí. Pero no era la cosa común, él tenía que darse cuenta, mira, esto es porque yo no llamaba. Y yo le dije, mira, y yo estaba molesto, pero bien molesto. Pero la culpa era mía, porque no había pagado la luz, yo le pagaba la luz a mi mamá. Pero me molesté porque el atraso era uno solo. Yo pensé que y esta gente fueron allá, una señora vieja, sola, mi mamá vivía sola, ella le explicó, mira, mi hijo, que se me cortaron. Yo me molesté mucho. Lo llamé y le pusieron la luz. Willy Miranda me llamó y me dice, que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica, me dice, vamos a vernos allá, y ahí fue que yo conocí a Willy. Y yo no me recuerdo cuándo fue eso. Y en mi mente no era que él quería disculparse, pero después que Rafael pierde las elecciones, y quizás fueron 6 meses o por ahí, después del incidente con la luz, y me llama y me dice, quiero que traiga a tu mamá a la fortaleza para una cena con ella. Bueno, yo no sé si Rafael sabe lo que eso significó para mí. Mi mamá, una jíbara de verdad, nunca fue a la escuela. Nunca fue a la escuela. De un campo del barrio Paraguayo, Cabo Rojo, que también es la familia, así que, y Rafael me llama y me dice, tráela. Y la llevé, mami, vamos a comer en la fortaleza con el gobernador. Y fuimos. Y esa era eso fue bien importante para mí, de la persona, ya no del gobernador, que yo pienso y quiero repetir, que gobernó. Esos 4 años fueron terribles, pero atrajo lo mejor de Puerto Rico, de la vieja guardia, los Teodoro Moscoso, los Salvador Casellas, y tú sabes, y hizo, cometió lo que me pareció error y qué sé yo, pero no el gobernador, sino la persona
que se haya recordado de ese incidente. Y no era, tú sabes que eso fue la semana anterior, no, había pasado un tiempo. Y eso fue bien importante para mí. Y que contrasta con la imagen de esta persona distante, Fría. Sí. Hernández Colón pasa a la oposición, son los años de Romero Barceló, regresa al poder en el 85. Ahí tú trabajaste en Fomento por un tiempo, o asistías a Tito, brevemente. Después de reportero, sí. Después del reportero. Sí. Y estos son los años de salvar la 936. Tú mencionas en las memorias la idea de Dick Kopeiken, de las plantas gemelas y la instrumentación de Hernández Colón de todo ese plan. Ahí está, por decirlo así, por un tiempo, básicamente adentro, viendo a Hernández Colón en funcionamiento. Estás en Fomento con Tito, pero Tito es una pieza clave ahí. Ahí se ve esa capacidad administrativa de la que tú hablas ya al final de... Bueno, yo era consultor, no estaba metido en Fomento, Tito me pidió como amigo, que hemos sido, que le ayudara a conseguir un director de prensa. Y yo le di 3 o 4 recomendaciones, no aceptó ninguna. Entonces me dijo, ¿por qué tú no lo haces mientras lo conseguimos? Y ahí fue que yo caí y sí, fue bien importante porque pude ver de cerca la campaña de Rafael o el programa que salvó la 936. La gente se olvida que la 936 siempre estuvo bajo ataque desde el momento que se aprobó. Departamento de Hacienda siempre quiso quitarlo. Tesoro. El de Tesoro de Estados Unidos quiso quitarlo y había que defenderlo. Y hubo esta idea que me pareció genial de utilizar las compañías de la 936 que estaban ganando mucho dinero, un exceso de dinero según los críticos, que usaran parte de ese dinero para desarrollar la economía de estos países del Caribe en la época que los presidentes de Estados Unidos estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en Nicaragua y qué sé yo, Fidel Castro y toda esa cosa. Y ahí fue que comenzó ese programa de Caribbean Basin, de utilizar fondos. Y tuve oportunidad de ver ese programa y visitar varias islas y Panamá, creo otros países donde se establecieron fábricas 936 y se crearon miles de empleos. Los Twin Plants. Hay en esos años, en el 87, precisamente, una visita de Rafael Hernández Colón a Venezuela. ¿Tú vas? No. ¿Lees el discurso posteriormente? Sí. Pues tú escribes una columna sobre ese discurso y dices, "It was his best speech ever." Eso quiere decir que yo estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo con esto. Pero era un buen discurso, la verdad. Pero tú dices, "What is different is that normally," porque Hernández Colón habla allí de Lela, en Venezuela. En Latinoamérica, pues ha habido generalmente una crítica a Lela, una crítica a Puerto Rico. No buscó la independencia como los demás países, etc. Hernández Colón va allí y habla de todo lo que se ha logrado bajo el Lela, todo lo que se ha logrado con la relación con los Estados Unidos. Y eso pues te lleva a ti a decir que es el mejor discurso que había dado. Y dices, "What is different is that normally Commonwealthers
defend their status in terms of the battle for autonomy. Although Hernández Colón mentioned this battle, he dedicated most of the speech to what he described as the enormous benefits of Puerto Rico's ties to the United States. Esto viene atado a tu visión que estabas hablando ahorita de el PPD y el ELA. Lo que te llama la atención es que él en ese discurso lo que hace es defender lo que ha podido lograr el ELA, sin entrar en lo que tú llamas la batalla por la autonomía. Pero eso es en el 87. Ahora viene lo que tú querías hablar al principio. Llega el 89. Hernández Colón fue reelecto en el 88. Da el discurso místico de la Cumbre Luminosa y dice al final, vamos a un plebiscito. Eso vuelve a ti a causarte todo tipo de conflicto y provoca que tú le escribas una carta a Rafael Hernández Colón. Ese mismo día. Tú estabas cuando dio el discurso. Y te fuiste y escribiste una carta. Háblanos de eso. Bueno, yo no lo podía creer. ¿No podías creer que Hernández Colón dijera que se iba a un plebiscito? Abriera de nuevo el asunto del estatus y era porque no entendía algo sobre él. Increíble, después de tantos años había algo que yo no entendía y vamos a entrar en eso. Su gobernación, la otra, había sido buena y había bregado con los problemas económicos y qué sé yo. Y la idea de que vamos a resolver el asunto del estatus, pero no lo entiendo. ¿Cómo lo vamos a resolver? No hay tal cosa como una solución. La independencia, olvídate. La estadidad, imposible. Tengo que aclarar que no estoy diciendo que aquí no hay un movimiento estadista, por supuesto que lo hay, pero la estadidad, que Puerto Rico se convierta en Estado, y ahora con la crisis que tenemos, es irreal. El ELA, ese arreglo tan raro, es absolutamente esencial para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y Rafael lo ha dicho muchas veces, y lo dijo hace poco en un discurso muy bueno ante el Partido Popular. Yo digo, y lo dije los otros días, el ELA y el desarrollo económico son dos lados la misma moneda. Si tú destruyes el ELA, tú destruyes el desarrollo económico. Eso para mí es la realidad. Si se pueden hacer cambios, como dije, que se hagan, pero sin meterse en todo el asunto del estatus. Estadidad, independencia, ELA. Si tú haces eso, entra en un tranque, porque hay un tranque en Puerto Rico. Hay un partido que quiere la estadidad, que ha ganado 6 de las últimas 12 elecciones. Hay un partido que quiere el Estado Libre Asociado y uno tranca al otro. No hay manera de salir de eso. Entonces yo pensé que dedicar su tercer término, y que iba a ser su último término, al estatus, era un error. Quiero decirte que esta cosa del estatus, yo la considero una tragedia, la verdad. Y lo digo en mi libro, que me causa mucha cosa, mucha emoción, porque es una tragedia. Y me fui a casa y escribí una carta malísima, porque la escribí ahí. Y yo tengo que escribir una cosa y revisarla, esta no.
Esta me salió 13 páginas, increíble, malísima, pero decía lo que yo quería decir. Rafael, es un error, no lo haga. Entonces se la llevé, la escribí, se la llevé a Irma, dásela a Rafael. Se la dio, me llamó. Debe estar aquí. ¿Ella? La fundación. No, la carta. La debe estar carta. aquí en la... Malísima. Y entonces Rafael, pasa que, porque tampoco yo acostumbraba a escribirle cartas, yo no me recuerdo. Me llamó, me dice, vente para acá, ok. Fui, Te llamó oye, a la... como a 2 o 3 horas. Y me fui corriendo. Y me senté, me dice, mira, yo le di esta carta a Berrocal para que la lea. Berrocal era el legal counsel. El experto. Y para que no diga qué es lo que piensa. Y vino Berrocal y sentó y no lo dijo de esa manera, pero esencialmente dijo que era un disparate. Y lo que yo decía era que reabrir todo eso del estatus, plebiscito, que no iba a tener éxito. Y yo sé que se hizo mucho y Rafael escribió un libro sobre esto, lo que se aprendió en el Congreso, que jamás el Congreso va a aprobar algo si es con la estadidad. Pues por supuesto, la estadidad es imposible. No se necesitaba eso para llegar a esa conclusión. Y esa era mi actitud. Y sí, esa carta, yo si pudiera, mira a ver si me consigue una copia y yo la puedo editar y corregir y mejorar, porque la carta estaba muy mal escrita. Yo me he dado cuenta que era muy Fluir de conciencia. ¿ah? Fluir de conciencia. Flujo de conciencia y yo siempre tengo que editar las cosas muchas veces. Pero tú dices, y vamos a explorar esto brevemente, yo te puedo decir la percepción desde el punto de vista del que los que mueven el tema. Él es criticado todo el tiempo como imperfecto, como incompleto, etcétera. Y obviamente puede crear la creencia, o se tiene la creencia de que hay que corregir esas imperfecciones para que perdure. El primero que lo dijo fue Muñoz. Si no crece, se muere. Y esa puede ser la motivación. Tu tesis es otra. Tu tesis es que cuando tocas el tema, el Partido Popular se debilita, pierde y terminas causando lo que no quiere. Precisamente. Provocó, bueno, tú hasta dices, eso lleva a la derrota del Partido Popular en el 1992, al triunfo del PNP. Entonces eso era lo que quería. ¿Cómo terminó Lela? ¿Mejor o terminó peor? Y terminó peor. Pero tú dices que aquí hay un aspecto, Hernández Colón, que tú desconocías, que es el interés en el tema del estatus. Curioso, porque la tesis de Escuela de Derecho es sobre el tema del estatus. Muñoz conoce a Hernández Colón precisamente por ese escrito inicial. Y aquí tú estás viendo algo que tú dices que tú no comprendías. Es una buena pregunta, porque tengo que confesar que era, ahora yo pensando, lo que se llama en inglés wishful thinking. Yo siempre vi a Rafael como un administrador extraordinario de gobierno, un gobernador que gobernaba muy, muy bien. Estudiaba los asuntos, lo entendía, entendía la realidad económica de Puerto Rico, que muy pocos políticos, si algunos, le entienden. Bregó con eso.
Y yo quería, es un poco wishful thinking, que eso era lo más importante en su vida. Y, por supuesto, más tarde me di cuenta de las cosas de religión, su relación con Jesús y todo eso. Pero yo no entendía lo central que era para él el estatus político. Y de hecho, creo que me doy cuenta cuando leo en uno de sus libros que cuando Roberto le habla para ser secretario de Justicia, su reacción era que no quería, abogado, pero su motivación de aceptar era bregar con el estatus. Y eso era como algo que yo no veía y que tú tienes toda la razón, estaba ahí, pero yo no veía que era tan central para él y que él veía que ese era en gran parte, no la totalidad, el motivo de su vida pública, de estar en el gobierno, de esta cosa horrorosa de correr para gobernador 3 veces físicamente terrible y someterse y todo eso, que eso era tan importante para él. Es probable, esto lo estoy pensando ahora por primera vez, que si yo hubiera tenido ese conocimiento, no le hubiera escrito esa carta. Que no tuvo ningún efecto, como quiera que sea. Pero fíjate que había señales, porque además de haber escrito ese artículo, ¿dónde tú lo conoces? En la Comisión de Estatus. Bueno, sí. Tú dices, ya para esa fecha, es que luego escribes el artículo que vimos al principio. Y trazas aquí unas personalidades distintas. En tu memoria, las 2 personas de las que más hablas son Luis Muñoz Marín. ¿Qué más referencias tiene? Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón. Después son pues Tina Hills y las personas del mundo del periodismo con el que tuviste mucho contacto. Pero estas son las 2 personas más presentes en todo ese... Pero para ti son 2 personas totalmente distintas. Si puedes describir brevemente cuáles son los contrastes mayores. Son 2 personas distintas, pero son 2 personas distintas, pero son las 2 personas más importantes en la historia. Ciertamente, mientras yo era gobernador, era periodista, el gobernador Muñoz y el gobernador Rafael eran las 2 figuras más importantes que yo tenía que cubrir y escribir sobre ellas y tratar de entenderla, porque era la noticia, era lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y 2 personas bien distintas. Yo no diría... Muñoz era súper inteligente, pero no era un intelectual. No era, leía, le gustaba leer, pero lo de él era hablar y estar con gente y el intercambio humano. Y Muñoz, a pasar los años y conocerlo y la relación entre él y yo cambiar, y ya al final, y ya en Europa y qué sé yo, teníamos una relación bastante estrecha. Muñoz, cuando respetaba a uno, vamos a ponerlo así, o le tenía afecto, lo que sea, él como que era accesible. Él no era un misterio. Esto yo lo he dicho, pues, yo nunca he estado en una reunión donde la gente quería psicoanalizar a Muñoz. Porque pensaba que lo entendían. Era como un libro abierto. Y él, a las personas que él le gustaba estar, él se abría y uno se sentía que él no era un misterio, que él estaba abierto y que uno estaba dentro de su mundo. ¿Tú sabes? Rafael era distinto. Era
pues intelectual, de profundidad, no le gusta o no perder tiempo en tal, en esto, qué sé yo, y serio. La impresión que yo tuve de él, desde el primer momento que lo conocí, era de peso. No sé si esa palabra es la correcta en español, en inglés. Weight. Sí, tiene peso. Y Rafael, siendo joven, no era líder, nada, tenía ese peso y no era accesible, o no era fácilmente accesible, tú sabes. Y no era persona que tú te sentías, que tú conocías, siempre había cierto misterio o algo. Totalmente, estar con Muñoz y estar con Rafael eran dos experiencias muy distintas. Max Weber terminó una conferencia en Múnich ante la Asociación Libre de Estudiantes en el 1919 con las siguientes palabras. La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible, si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer todo esto, no solo hay que ser un caudillo, sino también un héroe, en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Solo quien está seguro de no quebrarse cuando desde su punto de vista el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece, solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo. Solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política. Rafael Hernández Colón tenía vocación para la política, según esta definición. Según esa definición, sí, pero la palabra política en Puerto Rico significa otra cosa. Bueno, pero en el sentido que lo está utilizando. Sí, pero lo que quiero decirle es que sí, la contestación, pero vocación para la política como existe en Puerto Rico, yo creo que ha sido bien difícil para él. Pero precisamente por eso es que traigo esta definición, porque él está hablando de alguien que lo que ve a su alrededor está lleno de estupideces, está lleno de cosas absurdas, pero entiende que tiene algo que ofrecer y a pesar de todo, y a pesar de todas las circunstancias, sigue hacia adelante para lograr su objetivo. En esa definición, él tiene vocación para la política. Sí. Bueno, Alex, muchas gracias. Yo no tengo más nada que preguntarte.